El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:18 en la mañana. Hace pocos días el Observatorio de Derechos y Justicia, que justamente es una organización no gubernamental que se encarga de observar el comportamiento de la Administración de Justicia, había dado cuenta que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, cuestionó una decisión del Consejo de la Judicatura de impedir la presentación de acciones de protección y otras garantías que no sean el habeas corpus. Según el observatorio, esa medida contradice la prohibición internacional de no suspender garantías de tutela de los derechos humanos en emergencia. La CIDH había escrito en su cuenta Twitter que expresa su preocupación ante el memorando circular del Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, que prohíbe la recepción de garantías constitucionales con la única excepción del habeas corpus en el contexto del COVID-19. La CIDH recuerda al Estado ecuatoriano que debe abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para el control de las actuaciones de las autoridades. Aterricemos estos conceptos y hablemos justamente con María Dolores Miño. Ella es jurista y además encabeza el Observatorio de Derechos y Justicia. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, específicamente para que tengamos un mejor conocimiento, porque no todos manejamos los temas jurídicos, explíquenos a qué garantía se refiere y cuál fue la disposición de la Judicatura en ese sentido. Bueno, en realidad las disposiciones de la Judicatura han sido absolutamente erráticas con respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en el contexto del coronavirus con respecto al acceso a la justicia. Y en ese sentido, lo que ha venido pasando desde más o menos marzo 17, desde que empieza la pandemia y con la declaratoria de suspensión de actividades mediante el decreto ejecutivo 1017, es que desde el Consejo de la Judicatura y desde la Corte Nacional de Justicia, a la par, empiezan a enviarse una serie de resoluciones, una serie de memorandos, donde se dan instrucciones progresivas, pero también a veces contradictorias, con respecto a cuáles van a ser las funciones básicas de judicatura que se van a conservar. Porque ciertamente la situación en este momento no nos da para que se pueda mantener con normalidad los servicios judiciales, pero atendiendo a esa necesidad insuperable de suspender algunos, sí se ha establecido que ciertos servicios son de carácter esencial, tienen que mantenerse. Y lo que ha pasado es que ha habido un comportamiento errático por parte de Judicatura, a ratos también por parte de la Corte Nacional, con respecto a cuáles van a ser estos servicios esenciales que se van a mantener y, por otro lado, cuáles van a ser las formas bajo las cuales se va a poder acceder a estos servicios esenciales en materia de justicia. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de garantías judiciales no nos referimos, garantías judiciales de tutela de derechos, por supuesto, no nos referimos a cualquier proceso de cualquier naturaleza, sino que nos estamos refiriendo específicamente a todos esos procedimientos, esos recursos que están disponibles en nuestra jurisdicción y que nos sirven específicamente para la tutela de derechos. ¿Puede poner un ejemplo? ¿Puede poner un ejemplo de estos recursos asociados a la tutela de derechos, doctora, por favor? Sí, por supuesto. Uno de los recursos por excelencia en materia de tutela de derechos es el habeas corpus, que en este caso, Judicatura desde un inicio, mediante la resolución 031 del 17 de marzo de 2020, indicó que iba a ser, o al menos tácitamente lo dijo, el único servicio, el único recurso judicial en materia de derechos que iba a mantenerse. Ahora, como ustedes conocen, nuestra Constitución no solo consagra el habeas corpus, sino que consagra todo un abanico de derechos, que además es bastante amplio, para la tutela de otros derechos. Por ejemplo, la acción de protección, que es el equivalente en otras jurisdicciones del amparo a la acción de tutela en Colombia. La acción de protección sirve para tutelar, para proteger cualquier derecho que esté consagrado en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, todos estos derechos que de alguna manera no solo no se han suspendido, sino que están en mayor riesgo de ser vulnerados en el contexto de la pandemia, pueden y deberían ser tutelados a través de un recurso, una acción de protección. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos días lo que ha habido es, como les digo, una serie de decisiones erráticas por parte de Judicatura
que nos han llevado a pensar dos cosas. Lo primero, a partir de la simple lectura de estas resoluciones, empezando por la 031 de 17 de marzo, es que no se pretendía, al menos en un principio, permitir que se presenten estos recursos. Esta suposición, porque la resolución no era clara, lo único que decía la resolución es que no se iban a poder presentar solamente recursos de habeas corpus, entonces podíamos inferir que el resto no. Esta suposición, esta preocupación que ya veníamos teniendo desde el 17 de marzo, se confirma la semana pasada a partir de un memorando que envía el director provincial de Pichincha al Consejo de la Judicatura, todas las unidades judiciales de esa provincia, además por provincia. O sea, era una decisión que no iba a tener efecto general a nivel nacional, sino solo en la provincia, y él decía, ordenaba ya categóricamente la prohibición de que se suspenda los trámites de cualquier otra garantía. Se refería, era curioso porque se refería al amparo, cuando nuestra legislación no la llama así, nosotros la llamamos acción de protección, y reafirmaba el hecho de que solo se iba a poder tramitar el habeas corpus. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? Varios colegas, tanto abogados como organizaciones especializadas en derechos humanos, empezamos a protestar vía redes sociales, porque aparentemente la única forma de hacer que desde el Consejo de la Judicatura se recapacite de ciertos errores y desaciertos es a partir de una insistencia en Twitter. Empezamos a criticar esta resolución. ¿Por qué criticamos esta resolución? Porque existen estándares internacionales, y eso también está consagrado en nuestra Constitución, con respecto a cuáles son las garantías mínimas que tienen que conservarse y que no pueden suspenderse en un estado de excepción, como el que estamos viviendo ahorita. La Corte Interamericana ha hablado de este tema en muchas ocasiones, pero en dos opiniones consultivas en particular, las opiniones consultivas 12.8 y 12.9 respectivamente, si a alguien le interesa, lo puede ir a consultar, en los que ha dicho de manera categórica que estas garantías jurisdiccionales que son diseñadas para tutelar derechos humanos no pueden ser suspendidas nunca, ni siquiera en un estado de excepción. Entonces sí nos causaba sorpresa, por lo menos molestia, indignación, que hay un director provincial de judicatura que debería conocer estas mínimas obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos, que haya enviado un memorando donde categóricamente se decía que no se iban a poder tramitar, no se iba a poder dar trámite a estos recursos. Pero esta decisión ¿fue solo de Pichincha o fue una decisión de la Judicatura a nivel nacional? Esa decisión fue solo de Pichincha, pero eso presenta una doble gravedad. Grave, obviamente, por el tema de que a nivel constitucional y a nivel convencional no se puede suspender estas garantías. Pero doblemente grave además porque genera una situación de inseguridad jurídica. Mientras que la situación para Pichincha era una que daba la duda de cuál era la situación con respecto a las otras provincias. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Y el tema de la inseguridad jurídica creo que atraviesa mucho lo que yo les vengo a comentar el día de hoy. No es solo el tema de que hayan habido resoluciones que de manera categórica han violentado estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, sino también el hecho de que tenemos un órgano, que es la cabeza de la función judicial, que es quien decide cómo va a funcionar los órganos de la función judicial durante esta emergencia sanitaria, que ha venido, como les digo, emitiendo resoluciones de carácter sumamente ambiguo, sumamente contradictorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasó después? A partir de las múltiples quejas que hubieron en redes sociales, y no solo a nivel interno, como usted menciona acertadamente, hubieron también desde organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado de atención a través también de sus redes sociales de Ecuador, resaltando lo grave que era que un director provincial tome una decisión tan anticonvencional como decir no se van a tramitar los recursos mínimos para la tutela de derechos. Ahora, me gustaría preguntarle en ese contexto si esa resolución, ese memorándum, ya se lo echó abajo o sigue vigente. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Después de esto hubieron varias organizaciones, incluyendo el observatorio, que presentamos por cuerda separada acciones de inconstitucionalidad. Hay otras organizaciones que han presentado acciones de incumplimiento con respecto a esta sentencia. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, unos cuantos días después, este director envía otro memorando donde dice, doy de baja el memorando anterior.
Pero ¿por qué lo hace? Y eso también es interesante analizar y también preocupa. El director provincial da una serie de razones, entre las cuales la principal sería que ese memorando en realidad no es necesario, dice el director, porque ya tenemos la resolución 031. Como ya tenemos la 031, lo que yo dije en este memorando queda sin efecto. Pero lo que nunca llega a decir el director provincial, y esta es la parte que a mí me preocupa, es: yo incurrí, mediante la emisión de este memorando, en una conducta que es inconstitucional y es anticonvencional. Nunca lo dijo. Y nunca dijo de manera categórica que era necesario que las garantías sigan vigentes. Entonces, nos regresamos nuevamente a la resolución 031 de judicatura, esto sí ya a nivel nacional, donde dispone que, o al menos lo dice de manera tácita, solo se refiere a la habeas corpus. Entonces tenemos ese problema de que esa resolución sigue vigente. Más adelante se han emitido otras resoluciones que no han venido a derogar de manera tácita lo que dice la resolución 031 con respecto a la exclusividad del trámite del habeas corpus. Lo que han dicho estas resoluciones es que vienen a complementar lo que dice la resolución 31. Así, me parece que fue el día sábado, la resolución 038 que emite el Consejo de la Judicatura, o el día viernes, lo que dice es: vamos a ampliar la 031 y vamos a establecer refuerzos a nivel provincial, no a nivel de todas las provincias, a nivel de ciertas provincias o demás, para habilitar que se presenten y tramiten otros recursos judiciales para la tutela de derechos. ¿Cuál es el problema con esto? Que tenemos una resolución 031 que se refiere expresamente al habeas corpus y no se refiere a las otras garantías. Entonces, mientras siga en vigencia esta resolución 031, podría dar a interpretar otra cosa, que es que no se tramiten ciertas garantías, como de hecho a nosotros en el observatorio nos han llegado denuncias, nos han llegado... Que no se han tramitado otras garantías. Que en ciertas provincias no se está respetando a partir de lo que dice el 031, pero por supuesto, porque el funcionario judicial tiene que regirse un poco por lo que lo dice judicatura. Pero digo, esto se resuelve con una nueva resolución de la judicatura, ¿o no? Lo que habría que hacer, creo yo, es dar de baja al menos la parte de esa resolución 031 que habla sobre exclusivamente la habeas corpus. Y esto por un lado. Por otro lado, si ustedes revisan la página del Consejo de la Judicatura, desde el 17 de marzo en adelante, ustedes van a ver una serie de resoluciones que se han venido emitiendo de cara a regular las gestiones de la función judicial en diferentes. Son más de 10, y en realidad que en un lapso tan corto de tiempo como es este mes más o menos de cuarentena que hemos tenido, que se emitan 10, 15, 20 resoluciones que de manera separada y de manera errática regulan este accionar de la función judicial durante la emergencia sanitaria, lo que nos genera a nosotros los ciudadanos es inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en lo que pasó la semana anterior, teníamos una resolución 031 que era ambigua con respecto a la posibilidad o no de presentar recursos de tutela de derechos. Doctora. Luego tuvimos un memorando, ¿sí? Sí, doctora, prosiga, termine la idea, por favor. Luego teníamos un memorando que decía categóricamente no se los puede presentar. Luego el día siguiente tenemos otro memorando que anula el anterior, y luego tenemos otra resolución que dice ahora en ciertas provincias, no en todas, debería garantizarse en todas, que el derecho a presentar recursos judiciales idóneos y efectivos para la tutela de derechos es derecho a todos los ciudadanos, no solo de ciertas provincias, se lo habilita en ciertas provincias, pero no se dice nada ni se anula categóricamente la resolución original, que es la que da origen a toda esta confusión. Entonces también lo ideal sería, creo yo, que en este momento Judicatura emita una resolución. Correcto. Queda claro lo que plantea Dolores Miño en esta entrevista. Judicatura ha dicho, emitir algún tipo de aclaración sobre la resolución 031. La tengo todavía, Dolores Miño, al aire. ¿Me escucha, doctora?
¿Hay algún otro problema de conectividad? Bueno, es parte justamente de este momento que estamos viviendo todos los medios de comunicación, fruto del aislamiento social. También hay dificultades para la conectividad con nuestros entrevistados. Pasó hace minutos también con Alcides Gutiérrez, que estaba conversando con nosotros. Ahora mismo pasa con María Dolores Miño. De todas maneras, ya estábamos en la parte final de la entrevista. Ella alerta justamente sobre esta resolución del Consejo de la Judicatura que tiene que ver con las garantías de la tutela de derechos, que evidentemente no se pueden suspender pese a que se dicta un estado de excepción. Importante aquello. Cierro esta entrevista con María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia. Muchas gracias. Voy a la pausa, amable audiencia. Al volver estaremos dialogando con Andrés Seminario, haciendo una valoración de la comunicación, de la parte política. Luego a las 8 nos enlazaremos con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación, y después de la cadena estaremos estableciendo un diálogo con Augusto Tandazo, quien es jurista, conocedor de materias petroleras, hablar un poquito sobre lo que ha pasado con el comportamiento del precio del petróleo. Ahí tienen ustedes nuestro menú informativo para lo que resta de este programa. Pausa a las 7 de la mañana con 33 minutos.